no hay factores fijos, no hay planta fija, la planta también sería variable, ¿no? Y para aumentar la producción, podemos cambiar la planta o la cantidad de trabajo o los dos, ¿no? Y en el caso de don Carlos, por ejemplo, él puede cambiar más máquinas de coser, que esa sería su planta, nuevo tipo de máquina, también sería la planta contratar más trabajadores, la cantidad de trabajo empleado, reorganizar gerentes, también sería un tipo de cantidad de trabajo empleado, ¿no? O sea, de cualquier forma podemos aumentar la producción, pero sería a largo plazo. Y el detalle de esto es que no se pueden revertir o cambiar fácilmente, ya que tienen que mantenerse firmes por un cierto tiempo. Luego, una definición que es el costo perdido. ¿Y qué es el costo perdido? Es el gasto hecho en el pasado en una planta sin valor de reventa. Eso sería el costo perdido. O sea, una planta, un costo fijo que lo usamos y que ahora ya no tendría ningún valor, digamos, máquinas que están en desuso o cosas así, ya sería un costo perdido, ¿no? Que eso es un factor que tenemos a largo plazo. Y bueno, el costo perdido es irrelevante para la actualidad. O sea, desde el punto en que empieza a plantearse mejorar sus producciones, sus ingresos, ya sería irrelevante. ¿Qué sería relevante para cambiar eso? Sería relevante los costos a corto plazo de cambiar sus insumos de trabajo. Como le vuelvo a repetir, ¿no? Sus trabajadores, cantidad de horas trabajadas. Y también otra cosa que sería relevante, otro factor, sería el costo a largo plazo para cambiar su planta. O sea, cambiar, ¿no? Renovar sus máquinas, ver que estén mejor, no optimizarlas. A eso se refiere. Luego, ya por último, siguiente. A ver, anterior. Relación de la producción y la cantidad de trabajo empleado. Bueno, esta relación se puede describir mediante tres conceptos: el producto total, el producto marginal y el producto medio. Bueno, ahora vamos a comparar, ¿no? Vamos a ver en la tabla 11.1, dice el producto total, el producto marginal y el producto medio. Primero pasamos a definir cada uno. El producto total es la producción máxima que se puede generar con una cantidad determinada de trabajo. Esto quiere decir, ¿no? Después de todo, ya es la máxima producción. Después de todos los factores, lo que salga ese es el producto total. El producto marginal es el aumento del producto total luego de aumentar en una unidad la cantidad de trabajo empleado, cuando lo demás se mantiene constante. Y el producto medio es el producto total dividido entre la cantidad de trabajo empleado. Esto lo vamos a explicar en la siguiente tabla, donde está, por ejemplo, ¿no? A, B, C, D, F, son distintas etapas de un trabajo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en A, que es trabajadores por día, es 0, ¿no? Así que no hay ningún producto total. Luego, cuando hay un trabajador por día, el producto total es 4. Y el producto marginal, como dice, que es el aumento del producto total, luego de aumentar en una unidad la cantidad de trabajo empleado, sería 4. Ahora, el producto medio sería la cantidad de camisas por trabajador, ¿no? Sería 4 entre 1, que es el número de trabajadores, 4. Así hallamos cada uno. Por ejemplo, también en el ejemplo C, luego pasamos al ejemplo C, ¿no? Dice, aumentamos en 1 para hallar también el producto marginal. Como aumentamos en 1, ya no sería 1, sino 2 trabajadores. Ahora el producto total de 4 pasó a ser 10. Es decir, que su producto marginal sería 6, ¿no? Por la resta, es cuántos aumentaron a partir del anterior, ¿no? O sea, a partir de una unidad más. Luego, el producto medio ya sería la división entre el producto total sobre el trabajo, ¿no? El número de trabajadores, que sería 5. Y así nos damos cuenta que en el punto C baja el producto medio y también baja el producto marginal. Y así va a ir bajando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que el producto total de camisas por día son 13. Y ya, pues el producto marginal ya no sería ni 6 ni 4, sino 3. Así que va bajando, ¿no? Y el producto medio igual. Y vemos en la E también que ya no sería 3, sino 2 el producto marginal, y en la F1, y así va bajando, ¿no? Y va a llegar a un punto donde va a seguir bajando, y es también debido a muchos factores que se seguirá explicando. Eso es todo por mi parte, ahora le paso a mi compañero.
Bien, ahora vamos a ver lo que es la curva de producto, ¿no? Que vamos a graficar cada una lo mencionado anteriormente por mi compañero, que es la curva de producto total, marginal y producto medio. Pero vamos a ver lo que es curva de producto total, ¿no? Es la representación gráfica de la función de producción y que muestra cómo la producción depende de cantidad de factores variables. Lo que había mencionado que es el trabajo y dada una cantidad de factores fijos, que puede ser el capital, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, que en este caso es el eje X cantidad de trabajadores y en el eje Y cantidad de trigo, ¿no? Y que la curva va creciendo, pero hasta un punto ya no crece esto exponencialmente, sino poco a poco, ¿no? Bueno, y también hay que mencionar que la curva de producto total es similar a la curva de frontera de posibilidad de producción. ¿Por qué? Porque fuera de esta curva se encuentra el inalcanzable, ¿no? Y dentro también lo alcanzable, pero poco eficiente, ¿no? Y alrededor de esta curva está lo que se consideraba óptimo. Ahora la curva de producto total, ¿no? Esta es la presentación de la tabla que había enseñado mi compañero, en donde se puede graficar fácilmente en el eje X trabajadores por día y en el eje Y el producto total, ¿no? Que es camisas por día. Siendo los puntos A 0,0, B 1,4, C 2,10 y así sucesivamente hasta F. Nos dice que la curva de producto total indica que a medida que la cantidad de trabajo empleada se modifica, la cantidad de camisas también cambia. Por ejemplo, cuando se cambió de 0 a un trabajador, el producto cambió de 0 a 4. Cuando se cambió de 1 a 2 trabajadores, el producto total cambió de 4 a 10. Y así, eso significa esta pequeña interpretación, ¿no? Ahora vamos a ver la curva de producto marginal. ¿Qué es producto marginal? Pues había mencionado que es producción por unidad adicional de un factor variable, que es el trabajo, ¿no? Esta es la curva de producto total, en la cual también podemos hallar lo que es el producto marginal, por la representación entre estos dos puntos de la pendiente y que está representado por ese rectángulo, ¿no? No dice, las barras de color naranja ilustran el producto marginal del trabajo y la altura de una barra mide el producto marginal, el cual también se indica mediante la pendiente de la curva de producto total. Por ejemplo, aquí de AB, el producto marginal resultó ser 4, que es su pendiente, ¿no? Que es la variación de Y con respecto a la variación de X, que sería 4 menos 0 entre 1 menos 0, lo cual es la pendiente 4, que sería su producto. Y así con todos estos puntos, ¿no? Por ejemplo, de B a C, la pendiente sería esto 6, lo cual es 10 menos 4 entre 2 menos 1. Ese es el producto marginal, ¿no? Y esto ya sería su curva respectiva, ¿no? La curva de producto marginal. Anteriormente habíamos visto que mediante la curva de producto total también se puede hallar ese producto marginal, ¿no? En este caso, la altura de esta curva representa la pendiente de la curva de producto total en un punto. Esto quiere decir que esta altura representa la pendiente que habíamos hallado en este punto, ¿no? De AB. Aquí esa pendiente era 4, lo cual acá la altura también es 4, eso significa. Y que observamos que en el producto marginal llega a su punto máximo en 1,5 trabajadores. El producto marginal se grafica entre los puntos medios, ¿no? De cada una de estas variaciones. Por eso estos puntos están ubicados en su punto medio de cada uno. Y por eso lo mencionan en 1,5 trabajadores. Cuando se varía de 1 a 2 trabajadores, el producto marginal es 6, que es el mayor de todos. Por lo que se dice que llega a su punto máximo, ¿no? Y que el producto marginal es de 6 camisas por trabajador adicional. Bueno, las curvas de producto para cada tipo de empresa son diferentes, pero presentan similitudes, lo que es los rendimientos marginales crecientes y los decrecientes. Ahora vamos a hablar sobre lo que es rendimientos marginales crecientes, ¿no? Ocurren cuando el producto marginal de un trabajador adicional excede el producto marginal del trabajador anterior. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando se varió de A a B, el producto marginal resultó ser 4, pero cuando se varió de B a C, de 1 a 2 trabajadores, el producto marginal es 6. Por ejemplo, 6 es mayor que 4, ¿no? Eso significa rendimiento marginal creciente. Y aquí se representa por una curva creciente, ¿no? Y esto resultó de una mayor especialización y división de trabajo. Pues cuando se tenía un solo trabajador, este tenía que hacer las diferentes quehaceres, ¿no? O trabajo, actividades que hace para la producción de camisas, ¿no? Como es tejer, cortar, empaquetar. Pero cuando se designó un trabajador adicional, pues se dividieron el trabajo y cada uno se especializó en tareas diferentes, lo que trajo una mayor productividad, ¿no?
por eso resultado de mayor especialización y división de trabajo. Ahora, rendimientos marginales decrecientes. Estos ocurren cuando el producto marginal de un trabajador adicional es menor que el producto marginal del trabajador anterior. Esto se representa pues por una curva decreciente, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que cuando se varió de 1 a 2 trabajadores, el producto marginal es 6. Pero ahora, ¿qué pasa cuando adicionamos un trabajador adicional, que sería 3? El producto marginal simplemente es 3. ¿Y por qué? Porque nos dice que contratar más y más trabajadores seguirá aumentando la productividad, pero en cantidades cada vez más pequeñas. Y de esto nace una ley, ¿no? Que es la ley de rendimientos marginales decrecientes, que nos dice que a medida que una empresa utiliza más de un factor de producción variable, o sea, los trabajadores, con una cantidad dada del factor de producción fijo, que es el capital, el producto marginal del insumo variable disminuye a la larga. Por ejemplo, aquí el producto marginal está decreciente, ¿no? Primero aumenta, que es el producto marginal creciente, de 4 a 6, pero luego disminuye, ¿no? Hasta 3, hasta 2 y a 1. Eso es la ley de rendimientos decrecientes. Pues aquí se hace una comparación, ¿no? Entre la curva de producto total y la curva de producto marginal, donde nos dice que el punto de inflexión se da cuando el producto marginal alcanza su máximo valor. Habíamos visto que el producto marginal se alcanza cuando en el X, en los trabajadores, es 1,5, lo cual, al prolongar a lo largo de la curva del producto total, nos da este punto amarillo, que sería el punto de inflexión. Y ¿esto qué significa? Pues que a partir del punto A, que era 0,0 hasta este punto, la producción crece, pero luego decrece, ¿no? Lo que habíamos mencionado de la ley de rendimiento marginal decreciente. Y pues esa sería la explicación de estas dos comparaciones. Bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Que también son de la curva de producto marginal y la curva de producto total, donde esa vez es la producción de bizcochos, donde pues acá se observa la ley de rendimientos marginales crecientes, y luego de este punto es la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Y aquí hay que mencionar que cuando la producción de rendimiento marginal es igual a 0, es donde el producto de la curva total alcanza su máximo valor, ¿no? Que sería este punto. Y aquí hay otro ejemplo, ¿no? También donde explica lo mismo, solo que esta vez no llega a un caso negativo, y se observa la ley de rendimiento decreciente, ¿no? A partir de ese punto hacia abajo, y aquí pues crece cada vez menos por lo que hemos explicado, ¿no? Y ahora le doy pase a mi compañero que explicará el curva de producto medio. Otras de las curvas que podemos encontrar es la curva de producto medio. Pero, ¿qué es el producto medio? El producto medio se define como la cantidad promedio que se produce. Esto por cada unidad de un determinado factor. Si este factor se considera al trabajo, es el producto medio, el producto producido por cada trabajador. Para obtener el producto medio debemos dividir el producto total que se obtiene por la cantidad utilizada del factor, que en este caso, como mencioné, es el trabajo. Al producto medio del trabajo se le suele denominar también productividad del trabajo. O sea, por eso siempre solemos escuchar la productividad de tal trabajador es una cierta cantidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora la curva de producto medio representa la curva que podemos ver de color morado, y la de producto marginal está representada por una curva rosada. La figura nos muestra el producto medio del trabajo y la conexión que existe entre el producto medio y el producto marginal. Como podemos observar, con un trabajador por día, el producto marginal es mayor al producto medio. Y así el producto medio está aumentando. Por otro lado, cuando hay 2 trabajadores por día, el producto marginal es igual al producto medio. Así se encuentra que este es el punto máximo, o también conocido como punto óptimo para producir, ¿no? Y con más de 2 trabajadores por día, el producto marginal es menor que el producto medio. Así se dice que el producto medio va disminuyendo poco a poco. Siguiente, por favor. Este concepto también es aplicable a nuestras calificaciones dentro de nuestra escuela o universidad.
Supongamos un caso donde queremos elevar nuestras calificaciones porque hemos salido bajos, ¿no? Y supongamos que el sistema donde se evalúa tiene como nota máxima 5. El promedio obtenido en unidades anteriores es de 2, un ejemplo. Y para evaluar este promedio debemos considerar el siguiente examen como marginal para así poder elevarlo, ¿no? Y si la calificación marginal excede a la calificación promedio, como podemos observar en el caso de economía, en la gráfica, en el caso de economía es mayor. Entonces, el promedio subirá, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y si la calificación marginal es igual a la calificación promedio, como es el caso, como en la gráfica podemos ver que es el caso de inglés, el producto o el promedio, perdón, se mantendrá sin ningún tipo de cambio. Y si la calificación marginal está por debajo de la calificación promedio, como en la gráfica podemos observar que es el caso de historia, el promedio empezará a bajar. Entonces, podemos decir que la relación entre la calificación marginal y el promedio es exactamente la misma que existe entre el producto marginal y el producto medio. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré acerca de los costos a corto plazo. Siguiente. Los costos a corto plazo, para generar más producción en el corto plazo, una empresa debe emplear más trabajo, lo cual significa que debe aumentar sus costos. Y para describir la relación que existe entre producción y costos, se considera que debemos conocer o saber los siguientes términos, que es el costo total, el costo marginal y el costo medio. Primero, el costo total, siguiente. Que se puede abreviar también por CT, de una empresa es el costo de todos los factores de producción que se utiliza. El costo total se divide en dos, en el costo fijo total y el costo variable total. ¿Qué es el costo fijo total? Son aquellos costos de los factores que no son sensibles a pequeños cambios a nivel a nivel de actividad, ¿no? Que están dentro de la empresa, sino que permanecen invariables ante cualquier cambio, como puede ser aumento de materia prima, de trabajadores, etcétera. El costo fijo total siempre va a ser el mismo. Ya. El otro caso es el costo variable, que es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción o también, como se conoce, el nivel de actividad. Se trata tanto de bienes como de servicios. Por ejemplo, cuando aumenta la materia prima, el costo va a ser mayor. Entonces, podemos decir que si el nivel de actividad decrece, los costos también decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, los costos también lo hacen. Siguiente, por favor. En el caso de Don Carlos, el costo fijo total incluye el costo de alquiler de máquinas de coser, que es lo que utiliza para hacer su producto, y también las ganancias normales que consisten en el costo de oportunidad de las habilidades empresariales que pueda tener el señor Carlos, como pueden ser las cantidades de los factores fijos que no cambian frente a la producción. El costo fijo total es igual en todos los volúmenes de producción. Como podemos observar, la producción va aumentando según la cantidad de trabajadores que haya dentro de la empresa, como es el caso A, B, C, D, hasta el F. El costo fijo total, como podemos observar en la tabla, siempre es el mismo, que es $25, que es el valor por el que alquila su máquina. Bien, por otro lado, el trabajo, que en este caso es el factor variable, porque está aumentando de un caso, o sea, de un caso que estamos analizando a otro. Como podemos ver en la tabla, va aumentando de uno en uno. Así que este compromete el costo de su nómina, porque va aumentando sucesivamente. El costo variable total cambia al cambiar la producción. El costo total, que no lo mencioné, pero es la suma del costo fijo total y el costo variable total.
Bien, en Camisas Don Carlos, como mencioné, alquila una máquina de coser por $25. Como había dicho, esta cantidad representa su costo total, que también contará con trabajadores con una tasa salarial de $25 por día. Todo lo que la tabla muestra está hecho por día. En este, ¿qué representa su variable de costos de variación total? Por ejemplo, podemos observar solamente en el renglón D, si Carlos emplea 3 trabajadores, su costo variable total es de, perdón, 75 y su costo total es de 100. Primero, el costo fijo es de 25 y como en el renglón D el costo variable es de 75, simplemente para hallar el costo total hallamos la suma, que es de 25 más 75, que nos da un valor de 100. Siguiente, por favor. Ahora lo que estamos observando ahí es las curvas del costo total. Perdón, muestra las curvas del costo total de la empresa que estamos hablando, que en este caso es Don Carlos, las cuales grafican el costo total en relación con la producción. La curva de costo fijo total es la de color verde. Como podemos observar, es horizontal porque el costo fijo total permanece siempre en $25. Es decir, que no cambia cuando la producción lo hace. Y la curva del costo variable total, que se puede abreviar también por CVT, es el color morado que lo estamos apreciando en la gráfica, en la curva, perdón, y la curva del costo total es la de color azul, los cuales tienen una pendiente ascendente porque para incrementar la producción debe emplearse más trabajo o aumentar los trabajadores, lo que aumenta también el costo variable total. Y la distancia vertical entre las curvas de costo variable total y la curva de costo total representa el costo fijo total. Por favor. El costo marginal de una empresa es de lo que hablaré a continuación. El aumento, como pudimos observar en la figura anterior, el costo variable y el costo total aumentan a una... a una tasa decreciente, a niveles de producción pequeños, y luego comienzan a aumentar a una tasa creciente conforme se incrementa la producción. Para comprender estos patrones en los cambios del costo total, se necesita utilizar un concepto nuevo, que es el costo marginal. El costo marginal de una empresa es el aumento en el costo total como resultado del incremento de la producción por cada unidad. El costo marginal se calcula como el incremento del costo total dividido entre el aumento de la producción. Cuando, por ejemplo, la producción aumenta de 10 a 13 camisas, el costo total aumenta aumenta de 75 a $100, perdón. El cambio de la producción es igual a 3 camisas. O sea, de un caso a otro ha variado en 3 camisas. Y el cambio en el costo total es de $25. Y como dije, el costo marginal simplemente se tiene que dividir los $25 por las 3 unidades que varía, que es un valor equivalente a $8.33, que sería el costo marginal. Y la curva del costo marginal tiene una forma de U porque cuando las camisas Don Carlos contrata a un segundo trabajador, el costo marginal disminuye, pero cuando contrata a un tercero, a un cuarto o a un quinto trabajador, el costo marginal va aumentando sucesivamente, ¿no? Y con producciones pequeñas, el costo marginal disminuye a medida que la producción aumenta a causa de las economías resultantes de una mayor especialización y la división de trabajo. Sin embargo, como la producción aumente todavía más, el costo marginal terminará por aumentar. Esto, como lo mencionó mi compañero, en el producto marginal es debido a la ley de los rendimientos decrecientes.
Como dijo, esta ley implica que cada trabajador adicional hace una aportación cada vez menor. Por ello, para obtener una unidad de producción adicional, se necesitará más trabajadores, lo cual no es beneficioso para la empresa. Es decir, que el costo de la unidad de producción adicional, el cual es el costo marginal, necesariamente aumentará a la larga, ¿no? En conclusión, a la ley de los rendimientos decrecientes, esta ley implica que cada trabajador adicional hace una aportación cada vez menor. Por ello, para obtener una unidad de producción adicional, se necesitarán más trabajadores y el costo de la unidad de producción aumentará con el transcurso del tiempo. Sobre los costos medios. Tenemos tres tipos de costos medios. Bueno, en realidad son los mismos que hemos visto hace rato de los costos totales, simplemente que ahora van a estar determinados y ligados a la cantidad de producción que cada empresa o que cada proveedor haga. Bueno, primero tenemos, los voy a mencionar primeramente, el costo fijo medio, el costo variable medio y el costo total medio, que resulta ser la suma de ambos. Ahora sí, siguiente, por favor. Bien, en el costo fijo medio, también por siglas CFM, es el costo fijo total por unidad de producción. Es decir, lo que hemos escuchado en momentos anteriores sobre el costo total, perdón, sobre el costo fijo, es de los costos que se tienen que pagar, se tienen que gastar necesariamente sin importar la cantidad de productos que se haga, que se fabrique, que se venda, que se venda o se pierda. Estos costos fijos van a seguir en un mismo valor. Pero ahora vamos a dividirlo simplemente sobre la cantidad que produzcamos. Ese valor del costo fijo total puede ser, digamos, un ejemplo de $100 y nosotros producimos 20 productos, 20 artefactos. El costo fijo no está condicionado a que hayamos producido 20 artefactos. O sea, si producíamos 10, 1 o 100, nuestro costo fijo va a ser lo mismo. Pero para calcular el costo fijo medio teníamos que dividir ese costo de $100, en el que vemos en este ejemplo, sobre nuestros 20 artefactos imaginarios, lo cual nos daría un costo fijo medio de $5. Podemos presentarles algunos ejemplos de costo fijo. Por ejemplo, los servicios públicos, como de luz, gas y agua. Cada empresa necesita, de acuerdo a sus necesidades, estos servicios. Una empresa grande, obviamente, o bueno, cualquier empresa va a necesitar luz para poder trabajar, si utilizan principalmente máquinas. Una juguería, por ejemplo, va a necesitar luz para poder hacer funcionar su licuadora, preparar sus jugos. Una empresa más grande, obviamente, va a necesitar mucha más energía y va a pagar, obviamente, mucho más, lo cual no implica de cuánto produzca, pero no malinterpretemos. Eso es en una sola empresa, por ejemplo. Obviamente que una pequeña empresa como una juguería va a tener un costo fijo medio mucho menor que un costo fijo, perdón, total menor que una empresa grande. Pero los costos fijos medios quizá pueden andar en un mismo rango, ya que se ligan a su nivel de producción. Bueno, también tenemos acá el alquiler de los inmuebles, las oficinas o depósitos, por ejemplo. Las grandes empresas, bueno, unas pequeñas empresas nunca inician quizá con un local propio. Usualmente la rentan, que es un negocio muy factible y que se encuentra muy valorado en estos tiempos. Y tienen que pagar un alquiler mensual o anual de acuerdo a lo que se estimule el contrato. Y este pago va a ser siempre fijo, va a ser constante. Y de acuerdo a sus niveles de producción vamos a poder hallar sus costos fijos medios. Y bueno, este último ejemplo que he colocado es más para las empresas ya más formales y más grandes, ¿no? Que generan mayores ingresos y obviamente van a tener que tener un personal que trabaje para ellos. Y obviamente este personal tiene que estar asegurado, ya que es un derecho como trabajador. Lo cual también implica un gasto, un costo para la empresa, que obviamente tiene que invertir. Bueno, eso no va a tener que darle una retribución necesaria, simplemente por la seguridad de sus trabajadores, como son los seguros. Bueno, siguiente, por favor. Ahora sí vamos con el costo variable medio.
que es el costo variable total, dividido obviamente entre la cantidad de producción que se haya hecho. Es, bueno, básicamente lo que explicamos, ¿no? El costo variable depende de cuántos elementos se produzcan, como si producimos 100 elementos, 100 productos, vamos a tener un costo mayor a que si producimos simplemente 20. Y bueno, y este de acá es más, digamos como un costo per cápita, ¿no? Digamos, porque lo dividimos entre cada uno de nuestros elementos y factores que hemos producido. Otros ejemplos de costos variables, tenemos las materias primas involucradas en la producción de los bienes, en la fabricación de estos productos. Para fabricar diversos artefactos, máquinas, celulares, vamos a necesitar materias primas para poder luego transformarlas en estos productos finales, lo cual va a requerir una demanda de dinero. Para producir 10 celulares se va a requerir obviamente menor cantidad de dinero, menor inversión que para producir 1 millar de estos ejemplares. Dependiendo de cómo nosotros, de qué tan grande sea nuestra empresa, qué tanto produzcamos mensualmente o en un cierto periodo de tiempo, vamos a tener que invertir constantemente nuestro dinero y va a ser un costo que va a depender de cuánto nosotros requeramos producir. Bueno, también los gastos en envíos son muy recurrentes en la actualidad y estos de acá están ligados a qué tanto se produzca. Es decir, si nosotros tenemos 100 productos y de esos 100 productos tenemos que hacer envíos de 50, vamos a tener que invertir en esos 50 productos que vamos a enviar. No vamos a invertir en los otros 50 sobrantes, ya que estos de acá van a ser recogidos en la misma tienda, en la misma empresa. Me quiero dejar entender con esta parte, porque hemos producido 100 productos, 100 artefactos, pero de esos 100 de esos 100 no depende la cantidad el precio y el gasto que vamos a hacer por envío, simplemente de los 50. Si fueran 80, obviamente de esos 80, si fueran 10, etcétera. Y los impuestos, obviamente, los impuestos van a variar dependiendo de todo el gasto que hayamos hecho en las ventas, de todo lo que hayamos recaudado, todos nuestros ingresos que hayamos obtenido, siempre en la legalidad, ¿no? Y tratar de tributar correctamente. Si producimos más, si tenemos mayores ingresos, nuestros impuestos van a ser más fuertes, claro está, que si producimos menos. Siguiente, por favor. Acá, finalmente, el costo total medio. ¿Qué es el costo total? La suma del costo fijo y variable, dividido entre la cantidad de producción. Tenemos acá su fórmula, y acá podemos ver un cuadro que lo explica muy bien. Tenemos acá en cantidades producidas, 0. Nuestros costos fijos es de $1,050. Nuestro costo variable unitario es de 47. Y como hemos producido 0 productos en este caso, se va a multiplicar 47 por 0 y nos va a quedar obviamente 0. Y nuestros costos totales van a ser simplemente nuestro costo fijo más el valor 0 que fue de que no producimos ningún producto. Nos va a quedar el mismo valor fijo. Y así vamos a hacerlo sucesivamente con cuántas cantidades producidas hayamos hecho. Si son 5, vamos a multiplicar 47 por 5, nos va a dar 275. Y lo sumamos a nuestro costo fijo de 1,050, nos va a dar $1,285 o la moneda que estamos utilizando. Así sucesivamente. Siguiente, por favor. Ya. Nuestro costo marginal y el costo medio. El costo medio es el costo por unidad producida, como ya lo hemos dicho, y es el resultado de dividir el total sobre las unidades realizadas. Y por su parte, el costo marginal es el valor, el precio que se tiene que para producir una unidad más, o el ahorro que demande también, de producir una unidad menos. Si lo queremos ver de una forma más, no tan formal, ¿no? Para que se entienda mejor. Bueno, tenemos aquí la curva marginal, que se cruza siempre con la curva del costo variable medio y la del costo total medio en sus puntos mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos indica que cuando el costo marginal es menor que el costo medio está disminuyendo. Y cuando el costo marginal es mayor al costo medio, el costo medio está aumentando. Como podemos ver acá en esta gráfica que nos lo explica. Como tenemos acá en la línea roja el costo marginal y en la línea azul el costo total medio. Dale, por favor, José, siguiente. Tenemos la incógnita de
¿Por qué la curva de costo total medio tiene forma de U? Al igual que la del costo marginal, como dijimos, que estaba ligada a los rendimientos decrecientes, que mientras más personal se contrate, más personas realicen una misma labor, va a tener una eficacia menor. Bueno, va a llegar un punto en donde va a comenzar a disminuir, obviamente, si tenemos un trabajo y va a llegar un punto donde va a llegar un número de personas que van a ser lo más óptimo para realizar el trabajo, pero si seguimos aumentando, estas van a disminuir. Bueno, ¿y por qué la curva del costo total medio también tiene esta forma de U? Bueno, la curva del costo total medio a corto plazo es en forma de U debido a que la disminución de los costos fijos promedio hace que los costos disminuyan a niveles bajos de producción. La curva del costo marginal cruza la curva del costo promedio total y la curva del costo variable promedio en sus puntos mínimos. Siguiente, compañero. Producción. Como sabemos, la tecnología utilizada por una empresa determina sus costos. Una de las cosas más importantes que debemos saber es cuál es la relación de las curvas de producto con las curvas de costo. Por favor, sigue, José. Bueno, ahí tenemos en la gráfica. La gráfica del lado izquierdo nos muestra la relación que hay entre las curvas de producto de la empresa y sus curvas de costo. En la parte superior de la figura muestra la curva de producto promedio, como tenemos en la leyenda ahí, producto promedio o producto medio, y la curva del producto marginal, PM. La parte derecha presenta la curva de costo variable promedio, el CVP, y la curva de costo marginal, CM. Como anteriormente pudimos observar de la explicación, a medida que el trabajo aumenta hasta 1.5 trabajadores por día, en la gráfica a la izquierda, el producto se incrementa a 6.5 camisas por día, como vemos en la gráfica de la derecha. El producto marginal y el producto medio aumentan, mientras que el costo marginal y el costo variable medio disminuyen. En el punto máximo del producto marginal y el costo marginal se ubica en su mínimo, perdón. A medida que el trabajo pasa a 2 trabajadores por día, la producción se incrementa a 10 camisas por día. El producto marginal disminuye y el costo marginal se incrementa. Pero el producto medio sigue aumentando y el costo variable medio sigue bajando. En el punto máximo del producto medio, el costo variable medio se encuentra en su mínimo. A medida que el trabajo aumenta, la producción aumenta. El producto medio disminuye y el costo variable medio aumenta. En las curvas de costo. Bueno, la posición de las curvas de costo a corto plazo de una empresa depende de 2 factores, que son la tecnología y los precios de los factores de producción. En la tecnología veremos un ejemplo. Se ha aumentado la productividad en la industria automotriz. En consecuencia, las curvas de producto de las empresas se han desplazado hacia arriba y sus curvas de costo se han desplazado hacia abajo. Pero las relaciones entre sus curvas de producto y sus curvas de costo no han cambiado. Ahora, en los precios de los factores de producción, si el salario de los conductores de camiones, de combis o etcétera, o el precio de la gasolina sube, el costo variable y el costo marginal de los servicios de transporte aumentarían. Sigue, por favor. Cuando la empresa usa las cantidades económicamente eficientes del trabajo y capital. A largo plazo, la empresa puede variar tanto la cantidad de trabajo como la cantidad de capital. Por lo tanto, a largo plazo, todos los costos de la empresa son variables. El comportamiento de los costos a largo plazo depende de la función de producción de la empresa. Justo veremos eso, función de producción. Es la relación entre la producción máxima alcanzable y las cantidades tanto de trabajo como de capital. En estos veremos 2 puntos, los rendimientos decrecientes, el producto marginal del capital creciente. Bueno, como vemos en la gráfica, por favor, sigue. Ahí tenemos el ejemplo de las camisas Don Carlos. En rendimiento decreciente, a medida que la cantidad de trabajo aumenta, surgen los rendimientos decrecientes, con cada uno de los 4 tamaños de la planta. Vemos ahí los trabajadores por día, las máquinas coser, planta número 1, número 2, número 3 y número 4. El producto marginal del capital decreciente, bueno,
El producto marginal del capital es el cambio en el producto total dividido entre el cambio cuando la cantidad de trabajo permanece constante. Por ejemplo, en la planta número 1, las máquinas de coser que tenemos es 1 y los trabajadores por día, pongámosles 3. Aumenta de 13 a 18 cuando las máquinas de coser aumentan de 1 a 2. No sé si logro explicarles esto. Por ejemplo, tengo 4 trabajadores por día, la planta de 2 a 3 aumenta de 20 a 24. Bueno, prosigue, por favor. Bueno, profesor, compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición de mi grupo, ¿no? Vamos a hablar de costos a corto y largo plazos. Y para eso, pues lo vamos a explicar, ¿no? Con algo que creo que a todos los hombres nos gusta, a las mujeres, no sé, que son las curvas, ¿no? Pero no con las curvas de sonrisa, sino con las curvas de que son costos a corto y largo plazo. Bueno, vamos primero con las curvas, ¿no? Que son a corto plazo, pero de las 4 plantas diferentes. Siguiendo, ¿no? Con lo que habíamos estado viendo, vamos a seguir suponiendo que una máquina cuesta el alquiler $25 y de un trabajador también cuesta $25. Entonces aquí en esta gráfica vamos a ver que el costo total medio sub 1 va a ser cuando se utiliza una máquina, el sub 2 cuando se utiliza 2 máquinas, el sub 3 cuando se utiliza 3 máquinas y finalmente el sub 4 cuando se utiliza 4 máquinas, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? De que el tamaño de la planta, o sea, la cantidad de maquinarias que se utiliza, va a tener un efecto sobre los resultados. Entonces aquí en la figura muestran, ¿no? Como le digo, las curvas de costo total medio a corto plazo en las 4 diferentes formas de capital. Para la empresa vemos que podemos producir 13 camisas de diferente manera, o sea, con las diferentes máquinas. Y para ello nos damos cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, que con una máquina y con 3 máquinas nos cuesta $7,69 producir 13 camisas, mientras que con 2 máquinas el costo es más bajo, que es $6,80. Y mientras que con 4 máquinas es el costo más alto, que sería $9,5. Entonces, ¿no? La forma, poniendo en el caso de un empresario, o sea, la forma, lo más lógico sería producir con 2 máquinas, ¿no? Porque en ese entonces el costo sería pues más bajo. Entonces, de ahí, como vinieron repitiendo mis compañeros, ¿no? O sea, en este caso, las curvas de costo total medio a corto plazo siempre tienen una forma de U. Y para el corto plazo también, mientras más grande sea la planta, o sea, mientras más máquinas haya, el punto más bajo, el costo mínimo, tiene que ser a mayor producción. Y bueno, todas las curvas tienen forma de U, pero ¿por qué tienen esa forma de U? Porque en un principio, ¿no? El costo va a ser menos y mientras vayamos aumentando, por ejemplo, las plantas, en un momento va a ir bajando, pero hasta cierto punto, hasta el punto mínimo. Una vez que sobrepasamos eso, aumentamos una máquina más, el costo va de nuevo a tender a subir y ahí va donde va a formar pues la U. Bueno, como dice, el costo total medio mínimo para una planta más grande, o sea, de mayor número de maquinarias, como le dije, ¿no? El costo fijo va a ser a mayor producción que en una planta de menor tamaño. Bueno, y para comprender por qué pasa eso, ahí lo vemos en el ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, para producir, como le dije, 13 camisas, con una máquina el costo es $7,69, mientras que con 2 máquinas baja el costo a $6,80. Pero si lo pusimos con 3 máquinas, vuelve a subir a $7,69. Y si lo aumentamos y si lo hacemos con 4 máquinas, pues se incrementa mucho más el costo, ¿no? Hasta los $9,55. Entonces, el tamaño de la maquinaria va a influir mucho dentro de eso. Pero ¿qué pasa? Que eso es en el corto plazo, pero en el largo plazo es diferente, porque ahí la empresa puede elegir eso. ¿Y por qué puede hacer eso? La siguiente diapositiva, por favor. Un recorte que saqué por ahí de un libro de la PRE, ¿no? Donde explica, ¿no?
¿Por qué decimos que en el largo plazo la empresa puede elegir eso de ahí? ¿Por qué? Porque la curva de costo medio a largo plazo es la curva donde reúne los puntos más bajos, y como digamos, de cada sistema a corto plazo, y es por eso que la curva total, por eso es que la empresa a largo plazo puede elegir la cantidad de producción que o sea, lo que va a producir. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para pasar a lo que son la curva a largo plazo, primero vamos a revisar algunos conceptos, algunos pequeños conceptos, que son las economías y deseconomías de escala. ¿Cuándo decimos que es una economía de escala, no? Que hicimos, dice, son atributos de la tecnología de una empresa que provocan una disminución del costo total medio a medida que la producción aumenta. O sea, en otras palabras, en este caso es cuando la curva tiene una tendencia hacia abajo. Ahí decimos que es una economía de escala porque mientras más va aumentando, el costo medio va a ir disminuyendo. ¿Cuándo es una deseconomía de escala? Pues es lo contrario que la economía de escala, ¿no? Donde el costo total medio, conforme va aumentando la curva, va a ir aumentando el costo medio. Y los rendimientos constantes de escala, pues es cuando el costo total medio se mantiene constante, ¿no? Y en una gráfica sería, por ejemplo, una línea recta. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, aquí vemos, ¿no? Lo que es la curva de costo a largo plazo, y ahí es una reunión de todas las curvas de corto plazo, ¿no? Como vimos, con una maquinaria, con dos, con tres y con cuatro. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Que está por rangos. ¿A qué quiero decir con esto? ¿No? Que, por ejemplo, para producir hasta 10 camisas, el punto más bajo va a ser con, o sea, con una maquinaria. O sea, el costo más bajo va a ser con una maquinaria. Si quiero producir de 10 a 15 camisas, por ejemplo, lo más bajo va a ser con dos maquinarias. Ahí voy a tener el costo más bajo. Si quiero producir, por ejemplo, de 15 a 24, no, de 15 a 20, por ejemplo, el costo más bajo va a ser con tres maquinarias, y finalmente el último rango sería con cuatro maquinarias. Y vemos algo que dice, ¿no? Escala eficiente mínima, que sería el punto más bajo de todo, ¿no? Cuando a largo plazo llega el costo más menor, esa sería la escala de eficiencia mínima. Ya, y como vimos hace rato, estábamos hablando, ¿no? De lo que son las economías de escala. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Toda esa gráfica, por ejemplo, en la 1, donde está resaltado, toda esa parte que está bajando, decimos que es una economía de escala. ¿Por qué? Porque mientras más vamos avanzando en la curva, el costo medio sigue bajando, no se hace cada vez menor, pero llega al punto donde ya empieza de nuevo a subir, y ahí es donde hablamos de economías de escala. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, ahora hablamos, ¿no? De lo que es economía de escala en una planta automotriz, ¿no? De que en un principio, compañero, ¿no? Hizo una pregunta en qué se parecía, por ejemplo, esto con un productor de camisas, por ejemplo. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué General Motors, Ford y todas las demás fabricantes de automóviles mantienen un equipo muy costoso que no utiliza toda su capacidad de producción, ¿no? Bueno, es una respuesta corta, ¿no? Que conforme avanzado el tema, creo que lo podemos responder. Y que es de que la producción automotriz también existe lo que son las economías de escala. O sea que una tasa de producción mayor da lugar a qué cosa, de que el costo medio a largo plazo sea cada vez más pequeño. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Lo que son curvas, por ejemplo, para fabricar automóviles, ¿no? Y que son para producir, por ejemplo, 20 automóviles por hora, para producir 40 y así. Entonces, la curva de costo total medio del fabricante de automóviles es esta, ¿no? Donde vemos que el costo medio para producir un automóvil es de $20,000,
Y, por ejemplo, y la producción de 20 vehículos por hora, pero ¿qué pasa? Que la producción de 20 vehículos por hora no va a utilizar como decir, una maquinaria que solo produzca esos 20 vehículos por hora, sino va a utilizar una que produzca mucho más. ¿Para qué? Para que de esta manera los costos medios sean menores, ¿no? ¿Y qué pasa? Y si quiere producir, por ejemplo, 40 vehículos por hora, entonces la empresa ya no va a utilizar esa planta, sino va a utilizar otra planta donde quizás el costo medio ya baje, por ejemplo, a 15,000 dólares por hora, y así sucesivamente. Si la empresa quiere fabricar 40 vehículos por hora, va a utilizar otro mecanismo, otra planta que produzca más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los costos medios bajen, y eso es la gráfica que vemos sombreada de celeste, ¿no? Conforme va, quiero producir más, pues, utiliza otro sistema que con el fin de que sí, el costo medio siga bajando, para que así como se dice, produzca mucho más. Bueno, eso sería todo con nuestra exposición.